Encontré un ángel en el bosque. El bosque es mi refugio. Un lugar donde las horas parecen perderse entre los árboles, donde el viento se filtra a través de las ramas y la luz del sol se convierte en una mezcla cálida y etérea que me envuelve. Cada tarde, después de un largo día de trabajo, me escapo hacia este santuario natural, mi único escape del bullicio del mundo moderno. Esa tarde no fue diferente. Caminaba entre los altos pinos, con los pasos resuenando en la tierra seca. El aire fresco rozaba mi rostro, y por un momento, el estrés de la vida parecía desvanecerse. Pero mientras avanzaba más y más adentro del bosque, sentí que algo había cambiado. Era una sensación extraña, como si el ambiente a mi alrededor estuviera expectante. Mi respiración se aceleró, pero no me detuve. Seguí adelante, como si algo me impulsara. Pasaron unos minutos más antes de que viera lo que estaba provocando la incomodidad en mi pecho. Un resplandor distante, cálido pero inquietante, surgía entre los árboles. No estaba seguro de qué lo causaba, pero la curiosidad me arrastró hacia allí. A medida que me acerqué, pude distinguir una figura tumbada en el suelo. Al principio, pensé que era una persona herida, tal vez alguien perdido en el bosque. Pero conforme la imagen se fue aclarando, mi estómago se encogió. Era un ángel. Al principio, no supe cómo reaccionar. Las alas, blancas pero manchadas de sangre oscura, extendidas sobre la tierra, parecían una visión de otro mundo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran un abismo de sufrimiento. No podía entender qué hacía un ser celestial en ese estado, ni qué lo había traído a este lugar. Mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Di un paso atrás, el miedo me invadió. Pero algo dentro de mí me dijo que debía acercarme. Algo en esos ojos me pedía ayuda. La figura movió lentamente su brazo, levantando una mano temblorosa hacia mí. No sabía qué hacer, pero me encontré caminando hacia ella, como si una fuerza invisible me guiara. ¿Qué haces aquí, humano?, dijo, su voz quebrada, un susurro que parecía arrastrarse entre las hojas secas. La pregunta me sorprendió, y por un momento, no pude responder. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. No lo sé, musité finalmente, las palabras escapando de mis labios, como si intentara convencerme a mí mismo de que esto era real. El ángel intentó sonreír, una expresión que parecía dolorosa, forzada. Sus alas, rotas y sucias, apenas se movían, como si ya no tuvieran fuerzas para sostenerse en el aire. La muerte ya no tiene sentido, dijo, cerrando los ojos con fatiga. Estoy aquí por una razón que ya ni yo comprendo del todo. Pero tú, humano, ya no puedes dar marcha atrás. No entendí lo que quería decir. Miré a su alrededor, pero solo vi el bosque, quieto y callado. Sin embargo, algo en su tono me decía que estaba a punto de ser testigo de algo mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Me arrodillé a su lado, sin saber qué hacer. La escena era tan surrealista, tan irreal, que ni siquiera sentía miedo. Sentía compasión, tal vez. Quizás era la angustia en sus ojos lo que me mantenía allí, incapaz de moverme. ¿Qué ha sucedido?, logré preguntar, sintiendo que el aire se volvía pesado a mi alrededor. El ángel respiró hondo, como si el simple acto de hablar le costara esfuerzo. Sus ojos se abrieron lentamente, y vi algo que jamás olvidaría. Una desesperación profunda, algo que no solo pertenecía a él, sino a todo lo que estaba por venir. Dios ha muerto. La frase cayó como una piedra en el agua, y la onda de su significado me golpeó con fuerza. Me quedé mudo por unos segundos, incapaz de comprenderlo. El ángel continuó con una calma aterradora. En una guerra, humana, una guerra que ha existido desde tiempos inmemoriales. El reino de los cielos y el de la tierra se fracturaron, y la avaricia de los hombres, la traición de los dioses, todo culminó en su caída. El miedo que sentí comenzó a transformarse en algo más profundo. El asco de la revelación, la incredulidad. ¿Cómo podía algo tan terrible ser posible? ¿Dios muerto? ¿Cómo?, pregunté, mis palabras saliendo casi en un susurro. No importa el cómo, humano. Lo que importa es el qué, y lo que viene después. Sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. El juicio final será en 24 horas. El mundo tal como lo conoces se desmoronará. Verás con tus propios ojos la destrucción. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras. La atmósfera en el bosque se tornó densa, el aire más frío, como si el propio lugar se estuviera preparando para lo inevitable. ¿El juicio final? Mi voz temblaba, y sentí una ola de pánico invadiendo mi pecho. El ángel asintió lentamente, mirando al horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de mi comprensión. Era como si ya no perteneciera a este mundo.
El día del juicio está cerca. El equilibrio se ha roto. Los cielos caerán, la tierra se sacudirá, y los hombres pagarán por lo que han hecho. El final del ciclo se acerca, y todo lo que has conocido se desvanecerá. Me senté en el suelo, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Estaba atrapado en un sueño oscuro, y, al mismo tiempo, despertando a una realidad que jamás habría imaginado. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunté, desesperado. Mi mente no encontraba un rumbo, y sentía que el tiempo estaba a punto de desbordarme. Pero el ángel no respondió inmediatamente. Su rostro se distorsionó por el dolor, y sus alas, tan hermosas y terribles, se encogieron hacia su cuerpo en un gesto de resignación. Nada puedes hacer. Solo serás testigo del final. Todo ha terminado, pero tú, humano, serás el último en ver lo que ocurre. En 24 horas, la verdad se revelará, y el juicio comenzará. La oscuridad del bosque parecía intensificarse, y la única luz era la que provenía de su cuerpo, de esa luz que ya no brillaba con la fuerza que solía tener. El tiempo parecía diluirse a su alrededor. El silencio era absoluto. No había ni un solo sonido en el bosque, como si el propio entorno estuviera conteniendo el aliento. Las palabras del ángel seguían retumbando en mi mente. Dios ha muerto. Mi cerebro no podía procesar tal afirmación, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Pero el ángel, en su estado moribundo, me miraba con una intensidad que me desbordaba. Sabía que no mentía, que cada palabra tenía el peso de siglos de historia, de algo mucho más grande que yo. Me levanté del suelo, mis piernas temblorosas como si me hubieran arrancado toda mi fortaleza. Quería huir. Quería correr y olvidar que había escuchado algo tan imposible. Pero en algún rincón de mi ser, sabía que no podía escapar de lo que se estaba desmoronando. Algo había cambiado. El futuro, mi futuro, ya no existía como lo había conocido. ¿Qué pasará con nosotros? Pregunté, mi voz quebrada. Había una especie de desesperación en mis palabras. El ángel asintió lentamente, mirando al vacío como si viera algo que yo no podía comprender. No me respondió de inmediato. Sus alas, aquellas grandes alas blancas, seguían retorcidas y manchadas de algo que ya no parecía sangre. Había algo más en ellas, algo más profundo, como si su caída también fuera la caída de todo lo que conocíamos. El juicio, comenzó a decir, su voz quebrándose aún más. El juicio será el último acto. La destrucción no será solo física. El mundo cambiará de una manera que no entiendes, ni siquiera yo lo comprendo del todo. Los hombres, las criaturas que viven aquí, serán juzgadas por lo que han hecho. Pero el juicio no será solo sobre ellos. El juicio será sobre todo. La tierra, los cielos, los mares, toda la creación. Miré a mi alrededor, como si esperara que el suelo comenzara a abrirse o el cielo a desplomarse sobre nosotros. La atmósfera estaba densa, cargada de algo intangible, algo que no lograba captar. Todo el bosque parecía estar esperando también. Esperando que... el fin de algo, tal vez. ¿Por qué? Me atreví a preguntar. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué todo esto estaba ocurriendo. El ángel pareció entender mi desesperación. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, parecían más humanos que celestiales en ese momento. La guerra empezó mucho antes de que el hombre existiera. Una guerra que comenzó con la caída de los primeros dioses. Aquellos que crearon el mundo, aquellos que lo mantenían. Ellos se enfrentaron a fuerzas mucho más antiguas, fuerzas que querían dominar todo, incluso a los dioses. Y en su lucha, Dios, él cayó. Fue asesinado, destronado, y ahora, el ciclo que había mantenido el equilibrio está por colapsar. Mis ojos se entrecerraron. La idea de una guerra eterna entre dioses era tan ajena a mi experiencia que no sabía si podía creerlo. Pero el ángel hablaba con una convicción que no podía ignorar. Había una verdad en sus palabras, aunque mi mente aún luchaba por aceptar lo imposible. ¿Quiénes son los responsables? Pregunté. Mi mente comenzaba a abarcar el concepto de una guerra cósmica. Ya no solo se trataba de la muerte de un ser celestial, sino de un evento mucho más grande. El ángel respiró hondo, y por un momento, sus ojos se apartaron, como si estuviera recordando algo terrible. Los primeros traidores fueron los mismos que una vez sirvieron a Dios. Aquellos que creyeron que podían asumir su poder. Fueron los ángeles caídos. Ellos empezaron a corromperse, a cuestionar el orden. Y después vinieron los hombres. Ellos, en su ignorancia, comenzaron a invocar fuerzas que no comprendían, a desafiar el equilibrio que existía entre los cielos y la tierra, los hombres.
El ser humano, que siempre se había considerado la especie más vulnerable, ahora parecía ser el núcleo de esta guerra cósmica. Como si nuestra propia existencia tuviera un impacto mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Mi mente se nubló. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, entender más. Pero la otra parte de mí sentía que, de alguna manera, no quería saber más. No podía soportar la idea de estar atrapado en algo tan grande, algo tan fuera de mi control. El juicio que se acercaba no solo afectaba a las criaturas celestiales, sino a toda la humanidad. ¿Y qué hay de ti?, pregunté, mirando al ángel con más intensidad. ¿Qué pasará contigo? Una risa amarga escapó de sus labios, una risa sin alegría, solo dolor. Yo ya no tengo lugar. Los ángeles han caído. Aquellos que permanecen son sombras de lo que fuimos. Mi misión terminó cuando ellos lo mataron. Ahora, solo soy un testigo más del final. Lo observé durante unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, mi mente seguía luchando con la realidad de sus palabras. Pero entonces, una verdad más profunda comenzó a surgir en mí. Nada podría detener lo que venía. No podía hacer nada. No podía huir. La única opción era mirar, ser testigo del fin. ¿Entonces todo está perdido?, susurré, casi sin esperanza. El ángel levantó la vista hacia el cielo. Era como si ya no pudiera ver lo que yo veía. Había algo de tristeza infinita en su mirada. Nada se pierde, humano. Todo vuelve al origen. Lo que ha sido creado se desvanecerá para dar paso a lo nuevo. El juicio no es solo una destrucción. Es una renovación. Un ciclo eterno. Una parte de mí quería comprender lo que eso significaba, pero el miedo lo nubló todo. La idea de la destrucción y la renovación parecía tan ajena a lo que había conocido. ¿Renovación? ¿Después de la muerte de Dios? ¿Qué sucederá con nosotros?, pregunté con una voz apenas audible. El ángel no respondió de inmediato. Su cuerpo temblaba, y sus alas, que ya casi no se mantenían intactas, se movieron ligeramente, como si fueran arrastradas por una corriente invisible. Te lo mostraré, dijo, y me tomó la mano con una fuerza que no esperaba de un ser tan herido. Sentí una descarga de energía, una sensación tan intensa que me hizo caer de rodillas. El mundo alrededor de nosotros comenzó a distorsionarse, y ante mis ojos, el bosque comenzó a desmoronarse. Era como si las leyes de la naturaleza dejaran de existir. Los árboles se retorcían, las sombras se alargaban, y una oscuridad profunda comenzaba a llenar el aire. Miré a mi alrededor, sintiendo que el tiempo ya no tenía sentido. El ángel, aunque casi muerto, aún mantenía el control sobre lo que sucedía. Mira. Su voz era más fuerte ahora, como si estuviera invocando algo más allá de nuestra comprensión. El cielo se oscureció rápidamente, y el viento comenzó a aullarme al oído. Pude ver que el horizonte se llenaba de nubes negras, una marea oscura que avanzaba hacia nosotros. Sentí el cambio en el aire. La energía era densa, pesada. El juicio estaba cerca. El ángel me sujetó con más fuerza, y el mundo, tal como lo conocía, comenzó a desvanecerse. La visión de aquel bosque, mi refugio, mi hogar, se desintegraba ante mis ojos como si fuera polvo flotante arrastrado por el viento. La naturaleza misma comenzó a retorcerse, como si algo antiguo y primordial estuviera despertando. Sentí un frío gélido que recorría mi cuerpo, algo que no provenía de la temperatura, sino de una sensación de vacío que me devoraba por dentro. Mira, dijo el ángel con voz grave, pero llena de una serenidad inquietante, mira lo que hemos hecho. Al principio, no entendí. Mis ojos estaban fijos en el espacio que se desmoronaba ante mí, pero no era solo el bosque lo que se estaba cayendo. Era el tiempo mismo. Las hojas de los árboles dejaron de moverse. El aire se espesó. Era como si el propio flujo del universo hubiera quedado atrapado en una parálisis. Todo se detenía. Y, sin embargo, algo oscuro se acercaba, algo que solo podía describirse como la manifestación del caos. De repente, el horizonte se iluminó con destellos rojos y negros. El cielo, antes tan tranquilo, comenzó a arremolinarse en espirales grotescas, como si estuviera desgarrándose a sí mismo. Una grieta, enorme, se abrió en el firmamento, y a través de ella, algo infinito comenzó a filtrarse. No podía decir qué era, solo que no pertenecía a este mundo. El ángel parecía incapaz de apartar la mirada de lo que sucedía. Yo, en cambio, solo podía temblar, paralizado por la magnitud de lo que estaba viendo. Algo dentro de mí gritaba que debía huir, que debía cerrar los ojos y bloquear todo aquello, pero no pude. No podía apartar la vista de la abominación que se cernía sobre nosotros. Esto no es el juicio aún, murmuró el ángel, su voz llena de una tristeza que no podía contener.
Esto es solo el preludio. El verdadero juicio vendrá pronto. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás. El equilibrio ha sido quebrado. El juicio ya ha comenzado. El aire se volvió denso, casi insoportable. Sentí como si una presión invisible me aplastara, como si cada partícula de mi ser estuviera siendo absorbida hacia algo más grande. En mi mente, los recuerdos del ángel seguían resonando. Todo lo que conoces se desvanecerá. ¿Desvanecerse? Me pregunté. No, eso no era suficiente. Lo que estaba pasando no era solo la desaparición de un mundo. Era la muerte misma de todo lo que conocíamos. Era un retorno al vacío. De pronto, una grieta apareció en el suelo. No era solo una grieta, era un abismo que se extendía hacia la oscuridad infinita. Un pozo sin fondo. De ahí, surgieron figuras. Figuras oscuras, como sombras vivientes, que emergían lentamente del abismo. Eran como espectros, pero más grandes, más poderosos. Como si fueran la encarnación de los pecados, de todo lo que la humanidad había dejado atrás. Ellos, dijo el ángel, su voz apenas audible. Ellos son los juicios. Los que vendrán a reclamar lo que les pertenece. Las figuras comenzaron a flotar hacia el cielo. No hablaban, pero había algo en sus movimientos, algo en su presencia que hizo que el aire a mi alrededor se volviera espeso y pesado, como si todo el universo se estuviera inclinando hacia ellos. Mi corazón latía con fuerza. Algo más se acercaba. El juicio real. Un rugido profundo llenó el cielo, como si los cielos estuvieran abriendo una puerta hacia lo desconocido. Los espectros comenzaron a desvanecerse en el aire, y mi visión se distorsionó aún más. La luz del sol, que en algún momento había sido cálida, ahora se volvió pálida, como si estuviera agotada, condenada a desaparecer. El juicio es imparable, dijo el ángel, acercándose a mí. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Ellos vendrán por todos. No solo los hombres. Todo será juzgado. Todo lo que existe. La atmósfera comenzó a temblar. Los árboles ya no eran árboles. Eran estacas que sobresalían de un mar de oscuridad, y las sombras en el suelo se alargaban, parecían atraerme hacia ellas. El juicio estaba en todas partes, en cada rincón, esperando. De repente, el ángel cayó de rodillas. Sus alas, que antes estaban rotas, ahora parecían marchitas, como si su energía celestial se estuviera agotando por completo. Él ya no era el ser resplandeciente que había visto al principio. Ahora, era solo una sombra de lo que había sido, un ser moribundo en un mundo moribundo. Ya no tengo poder, dijo con dificultad, su voz apenas un susurro. Pero tú, humano, eres el único que podrá ver lo que viene. El juicio no era solo para los ángeles, no solo para los hombres. El juicio era para todo. Para la creación misma. Y yo, por alguna razón inexplicable, sería testigo de ello. Todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Los árboles cayeron uno por uno, como si algo invisible los estuviera derribando. El suelo se partió, creando una grieta aún más grande que absorbía la tierra y las raíces, arrastrando todo lo que estaba en su camino. El cielo, esa vasta extensión de azul que siempre había parecido tan seguro, se tornó completamente negro, como si una cortina de oscuridad hubiera caído sobre el mundo. No sabía qué hacer. No sabía si debía correr, gritar o simplemente rendirme. Pero antes de que pudiera reaccionar, vi algo más, algo que me heló hasta los huesos. En el centro del horizonte, apareció una figura gigante. Era como una torre de fuego y sombras, más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. De esa figura emergían voces, miles de voces, todas hablando a la vez. Un ruido ensordecedor, como una multitud de condenados que clamaban al mismo tiempo. Era Dios. O lo que quedaba de él. La figura parecía estar fusionada con el universo entero, pero distorsionada, rota, como si su esencia estuviera siendo consumida por la oscuridad que ahora lo rodeaba. Dios estaba muerto, pero su juicio estaba por comenzar. La visión se hizo cada vez más intensa, y sentí que el suelo debajo de mí comenzaba a desaparecer, como si me estuviera tragando la misma tierra. Los árboles, las montañas, el cielo, todo se desintegraba. Todo lo que conocía estaba cayendo. Mi mente, aún procesando todo lo que veía, solo podía aferrarse a una cosa. 24 horas. 24 horas. El juicio final. Y en ese preciso momento, comprendí. Nada podría detener lo que venía. El suelo bajo mis pies continuó cediendo, como si el mismo planeta estuviera siendo arrancado de su eje. El juicio no era solo para las almas, pensé, sino para toda la existencia. Lo que estaba viendo no era solo la condena de seres humanos, ni de criaturas celestiales.
Era la condena del mundo entero. La figura de fuego y sombra frente a mí se retorcía, como si intentara formar una entidad coherente, pero cada intento parecía fracasar. Dios, en su forma destrozada, era la manifestación de todo lo que alguna vez existió y ahora perecía. Las voces que emanaban de él no eran solo gritos, eran ecos de todo lo que fue, de lo que los seres humanos alguna vez amaron, veneraron, temieron. Voces humanas, voces angélicas, voces de animales, incluso voces de cosas que jamás había escuchado antes. El juicio será el fin, pero también el comienzo. Las palabras del ángel resonaron en mi mente. Ya no podía ver claramente. La oscuridad lo invadía todo, como si el universo estuviera deshilachándose a su alrededor, dejando que las sombras tomaran el control. Todo se desmoronaba. Las estrellas mismas, las que siempre brillaban como puntos de esperanza, comenzaron a apagarse una por una, hasta que el firmamento entero quedó vacío. A cada paso que daba, sentía la presión del vacío, como si algo invisible me empujara hacia el abismo que se estaba abriendo frente a mí. El ángel, apenas un susurro ahora, seguía a mi lado, su presencia cada vez más tenue. Esto es lo que vendrá. Su voz era un eco lejano, casi inaudible. Pero lo que dijo a continuación fue como una sentencia. Tu alma, humana, es la última que será juzgada. Me paralicé. Esa frase me atravesó como una lanza. Mi alma. Mi vida, mi existencia, todo lo que había sido, ahora estaba bajo la misma amenaza que el resto del mundo. No importaba que hubiera sido un simple ser mortal, un testigo, no importaba que hubiera estado perdido entre los árboles, buscando solo una verdad que no podía comprender. El juicio era para todos. Y yo estaba a la vista de esa fuerza cósmica. Un ruido ensordecedor rompió el silencio. El abismo que se había abierto en el cielo comenzó a expandirse, como si el fin del mundo se estuviera desplegando ante mis ojos. Los espectros, aquellos seres que emergieron de la grieta, ahora flotaban en el aire, rodeando la figura de Dios. Eran como predadores, como si esperaran que Él fuera la presa. ¿Y qué quedaba para nosotros? Para los humanos. ¿Qué quedaba para mí? Las sombras comenzaron a acercarse, envolviéndome en una oscuridad espesa. A mi alrededor, el aire se sentía denso, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza mucho más grande que yo. Sentí que mi cuerpo comenzaba a desaparecer, mi forma humana desvaneciéndose ante el poder de la nada. Mira lo que hemos hecho. La voz del ángel llegó con más fuerza, pero era un susurro entrecortado, como si estuviera luchando por sobrevivir, por mantener alguna presencia ante todo esto. Los espectros flotaban a nuestro alrededor, sus ojos vacíos observando el caos, como si estuvieran esperando el momento preciso para atacar. Pero no lo hicieron. El juicio no era para ellos. Ellos ya habían sido condenados, ya estaban perdidos. El juicio era para los vivos, para los que aún tenían algo que perder. Con un esfuerzo, levanté la vista hacia el abismo, hacia esa grieta en el cielo que ya parecía estar absorbiéndolo todo. Algo en mi interior me impulsó a caminar hacia ella. No entendía qué estaba pasando. No sabía si ya estaba muerto, si lo que veía era una visión del fin, o si de alguna manera todavía podía escapar. Pero mi cuerpo se movió hacia esa grieta, como si fuera una fuerza inevitable. No puedes huir. La voz del ángel me alcanzó justo cuando me acerqué al borde. ¿Era posible huir del juicio? ¿Podía un alma eludir la condena si no estaba lista para enfrentarse a lo que venía? Pero no pude. El abismo me llamó, y me absorbió, como si el universo mismo me tragara entero. De repente, la grieta se cerró detrás de mí, y todo se sumió en una oscuridad profunda. No podía ver, no podía sentir. Solo escuchaba un ruido constante, como una multitud que susurraba a mi alrededor. Y entonces, las voces comenzaron a hablar, voces que no podía identificar, pero que se mezclaban con la mía. Cada palabra era una acusación, una condena, un juicio que atravesaba mi ser. Las voces hablaban de mis miedos, de mis errores, de las veces que había fallado. Cada respiro se volvía más pesado. El aire se hizo denso y asfixiante. Y entonces, algo ocurrió. Algo imposible. Vi la luz. Una luz que no provenía de ninguna estrella, ni del sol, ni de nada que conociera. Era una luz fría, cegadora, que me atravesó como una espina. Dios ya no era un ser visible en ese momento. Él era el juicio mismo. Ya no era un ser lleno de misericordia o castigo, era la propia esencia de la creación, una energía pura que no pertenecía a ningún plano. Sentí como mi alma comenzaba a elevarse. No pude evitarlo. Estaba siendo juzgado. La luz me envolvía, pero no de una manera pacífica, sino como si estuviera siendo despojado de todo lo que era, de todo lo que había sido. Y entonces supe.
El juicio no era una destrucción. Era una transformación. El fin del mundo no significaba solo el fin de la existencia. Era la disolución de todo lo que entendíamos como real. El juicio era el último acto para dar paso a un nuevo ciclo, un nuevo orden. En ese instante, comprendí la verdad que el ángel me había revelado. Nada realmente termina. Todo regresa al principio. De alguna manera, mi mente se aquietó. No había escape, no había resistencia. Solo el vacío, la luz y el juicio. Y entendí lo que el ángel había querido decir con su última frase. El juicio es solo el principio.